Cierra los ojos un momento, inhala profundamente y exhala lentamente, siente como el peso del día comienza a desvanecerse. Imagina que ahora mismo no hay prisa, no hay obligaciones, no hay ruido. Solo estás tú, tu respiración y el latido suave de tu corazón. En este instante, quiero invitarte a un viaje hacia adentro, hacia ese espacio silencioso donde las verdades más profundas esperan ser escuchadas. Tal vez últimamente has sentido que la ansiedad vive en ti como una sombra que no se va, has intentado encontrarle explicación médica, física o lógica, pero nada parece calmarla por completo. Y es que, hay un tipo de ansiedad que no nace del cuerpo, sino del alma. Una ansiedad que no se cura con pastillas, ni con diagnósticos, sino con comprensión, con amor propio y con un despertar interior. El Dalai Lama dice que muchas de nuestras inquietudes no provienen de lo que nos falta, sino de lo que hemos olvidado dentro de nosotros mismos. Hoy quiero que caminemos juntos por un sendero de descubrimiento, vamos a explorar 5 señales que te mostrarán si tu ansiedad es, en realidad, un grito de tu alma pidiéndote atención. No te apresures, escucha con el corazón, porque quizá, en estas palabras, encuentres la respuesta que llevas tanto tiempo buscando. Respira una vez más, y déjate guiar. La primera señal de que tu ansiedad es del alma y no del cuerpo es esa sensación de vacío constante que se instala en ti incluso cuando, desde afuera, todo parece estar en orden. Es un vacío silencioso, pero persistente, que no se llena con un nuevo trabajo, con una relación, con un viaje o con una compra. No importa cuánto logres o cuántas metas alcances, siempre regresa, como un eco que te recuerda que algo más profundo no está siendo atendido. Esta ansiedad espiritual se manifiesta de formas sutiles, puedes estar rodeado de personas, en medio de una conversación, y de repente sentirte desconectado, como si no pertenecieras a ese momento. Puedes estar realizando tus actividades diarias y, sin previo aviso, una ola de melancolía o tristeza invade tu pecho sin que haya una causa lógica. El Dalai Lama enseña que esta sensación es como el agua de un lago que, en apariencia, está en calma, pero que bajo su superficie esconde corrientes que la agitan. Así es la ansiedad del alma, invisible para los demás, pero intensamente viva dentro de ti. Muchas personas creen que es simple estrés o cansancio, y buscan alivio únicamente a través del descanso físico o distracciones externas. Sin embargo, al poco tiempo, la sensación regresa, porque su origen no está en el cuerpo, sino en un desajuste entre lo que tu esencia necesita y la vida que estás llevando. A veces este vacío es una llamada de atención para que revises si estás viviendo de acuerdo a tus verdaderos valores o si, por el contrario, has estado moldeando tu existencia para cumplir expectativas ajenas. Tal vez has estado ignorando tus pasiones, silenciando tu voz interior por miedo al juicio, o dejando que tu rutina consuma cada espacio donde antes habitaban tus sueños. El alma, cuando se siente ignorada, empieza a enviar señales cada vez más claras. Puede ser un suspiro profundo en medio de la noche, un pensamiento que regresa una y otra vez, un sentimiento de que algo falta aunque no sepas exactamente qué. Si no escuchas, esa voz interna se vuelve más insistente, y la ansiedad crece como una alarma que no deja de sonar. El Dalai Lama dice que no debemos temerle a esta sensación, porque en ella habita una verdad que puede guiarnos de vuelta a nuestro centro. Lo importante es no huir, sino detenernos y observarla. Pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo atención? Tal vez tu alma anhela silencio, momentos de contemplación, reconexión con la naturaleza, tiempo para crear, para amar sin miedo, para soltar lo que ya no resuena contigo. Cuando la ansiedad nace del alma, no se trata de eliminarla como si fuera un enemigo, sino de reconocerla como una mensajera. Es una brújula que, aunque a veces incomoda, apunta hacia el lugar donde se encuentra tu paz. Si tienes el valor de escucharla, descubrirás que detrás de esa incomodidad hay un llamado profundo a vivir con mayor autenticidad, a honrar tu propósito y a permitir que tu vida sea un reflejo fiel de quien realmente eres. La segunda señal de que tu ansiedad es del alma y no del cuerpo es esa sensación de que, aunque estés acompañado, te sientes profundamente solo. No es la soledad física la que duele, sino una soledad interior, como si hubiera un abismo invisible entre tú y el resto del mundo. Puedes estar rodeado de personas que te quieren, puedes recibir mensajes, abrazos y sonrisas,
pero en tu interior sientes que nadie logra comprender lo que de verdad estás viviendo. Esta es una señal muy clara de que tu alma está pidiendo una conexión más auténtica, más profunda, más espiritual. El Dalai Lama dice que la verdadera conexión no surge de las palabras que compartimos, sino de la presencia con la que escuchamos y acompañamos. Cuando el alma no encuentra ese tipo de vínculo, comienza a inquietarse, y esa inquietud se traduce en ansiedad. Es como un pájaro enjaulado que canta para que alguien lo libere, pero que pocos logran escuchar porque están distraídos con el ruido de su propio mundo. La soledad del alma no siempre significa que estés con las personas equivocadas, a veces significa que no te has permitido mostrarte tal como eres. Tal vez llevas tiempo usando una máscara para protegerte, fingiendo estar bien para no preocupar a los demás, o escondiendo tus emociones más profundas por miedo a ser juzgado o incomprendido. Pero el alma no tolera por mucho tiempo el disfraz. Poco a poco, empieza a enviarte sensaciones físicas, un nudo en el estómago, un peso en el pecho, una respiración entrecortada, que no tienen explicación médica clara. Son señales de que tu espíritu necesita ser visto, escuchado y aceptado sin condiciones. El Dalai Lama nos recuerda que el amor auténtico nace de la aceptación y que la primera persona que debe darte ese amor eres tú mismo. Si no te aceptas tal como eres, siempre sentirás que hay una parte de ti que vive en la sombra, invisible incluso para ti. Esa invisibilidad interna se convierte en ansiedad porque tu esencia sabe que no vino a este mundo para ocultarse. A veces, lo que tu alma necesita no es que alguien más te salve, sino que tú te sientes contigo mismo y te escuches sin prisa, sin juicio, sin tratar de arreglar nada en ese instante. Simplemente estar, respirando y reconociendo, aquí estoy, y me permito sentir todo lo que siento. Esa simple acción puede empezar a cerrar el abismo que sientes entre tú y el mundo. También es importante buscar entornos y personas que te permitan expresarte libremente, sin temor. Conversaciones profundas, momentos de silencio compartido, miradas que no necesitan explicaciones, todo eso alimenta al alma y calma la ansiedad que surge de su soledad. No busques cantidad de vínculos, busca calidad. Una sola conexión genuina puede aliviar más que 100 interacciones superficiales. Recuerda, si tu alma se siente sola, tu cuerpo lo sentirá como ansiedad. Escucha ese mensaje y permite que sea una guía para abrirte a relaciones más verdaderas, más conscientes, más alineadas con tu corazón. La tercera señal de que tu ansiedad es del alma y no del cuerpo es esa sensación de estar desconectado de la vida, como si caminaras por un camino que no fue elegido por ti. No importa cuánto te esfuerces, sientes que tus pasos no te acercan a un lugar donde encuentres verdadera paz. A veces esta desconexión se presenta como una pérdida de entusiasmo, cosas que antes te llenaban de alegría ahora se sienten vacías, conversaciones que antes te interesaban ahora te resultan mecánicas. Y tus días parecen repetirse como si fueran una copia sin alma uno del otro. El Dalai Lama enseña que cuando la vida se vive únicamente desde el piloto automático, el alma comienza a enviar señales para que vuelvas a tomar el control. Esa incomodidad que sientes no es un castigo, sino un recordatorio de que no estás alineado con tu propósito. La ansiedad que nace de esta desconexión no se calma con más actividad, con llenarte de tareas o con distraerte constantemente. Al contrario, cuanto más te alejas de tu centro, más fuerte se hace el llamado interior. Es como si tu alma estuviera parada en un punto fijo, observándote correr en círculos, esperando pacientemente a que te detengas y la mires. Muchas veces esta señal aparece después de largos periodos en los que has vivido para cumplir lo que otros esperan de ti, un trabajo que no amas pero que parece seguro. Una relación que ya no te nutre pero que mantienes por costumbre, un estilo de vida que sigue el ritmo de todos menos el tuyo. Poco a poco, el espíritu se apaga y deja de sentir la belleza de lo cotidiano. Ya no te emocionan los amaneceres, ya no te detienes a escuchar el canto de los pájaros, ya no saboreas con calma un café caliente. No es que hayas perdido la capacidad de sentir, es que te has desconectado de aquello que realmente da sentido a tu existencia. El Dalai Lama nos recuerda que el propósito no siempre se encuentra en grandes logros o gestos extraordinarios, sino en vivir con atención plena cada momento, en alinear lo que pensamos, decimos y hacemos con lo que realmente somos.
Cuando esa coherencia se rompe, la ansiedad aparece como una alarma interna. Puede que la sientas como un peso constante en el pecho, una inquietud que no te deja estar presente, o una necesidad de buscar algo que ni siquiera sabes definir. Para calmar esta forma de ansiedad, no basta con pensar en positivo o distraerte, necesitas reconectar con aquello que enciende tu alma. Pregúntate qué actividades, lugares o personas hacen que el tiempo desaparezca para ti, qué cosas te hacen sentir más vivo. Tal vez sea caminar en la naturaleza, crear algo con tus manos, ayudar a otros, aprender algo nuevo o simplemente sentarte en silencio a contemplar. No importa qué sea, si te conecta contigo mismo, te acerca a tu propósito y, con ello, disuelve la ansiedad. Recuerda que el camino correcto no siempre es el más rápido ni el más fácil, pero es el que hace que tu alma se sienta en casa. Y cuando vuelves a ese camino, la ansiedad deja de ser un enemigo y se convierte en un faro que te guió de regreso a ti. La cuarta señal de que tu ansiedad proviene del alma y no del cuerpo se manifiesta como una sensación constante de miedo difuso, una inquietud que no tiene un origen claro, pero que no te deja en paz. No es un miedo racional que puedas identificar o explicar fácilmente, es más bien una sombra que se posa sobre tus pensamientos, un susurro oscuro que te dice que algo está mal, aunque no puedas precisar qué. El Dalai Lama nos enseña que este tipo de ansiedad es un reflejo del desasosiego interior que ocurre cuando el alma se siente desconectada de su esencia y de la compasión hacia sí misma. En muchas ocasiones, esta sombra de miedo proviene de la pérdida del contacto con nuestro amor propio y con la aceptación profunda de quienes somos, con nuestras luces y sombras. Cuando no nos aceptamos en plenitud, creamos una brecha interna que se llena con inseguridades, dudas y temores que crecen sin que nos demos cuenta. Esta ansiedad no busca castigarte, sino llamar tu atención para que regreses a ese amor fundamental que reside en tu corazón. A menudo, en medio de esta sensación de miedo indefinido, tratamos de encontrar refugio en el control, en la planificación excesiva o en la evitación de situaciones que creemos que podrían desencadenar ese malestar. Pero cuanto más luchamos contra esta ansiedad, más se fortalece, porque lo que realmente necesita tu alma es ser escuchada con compasión y no reprimida. El Dalai Lama nos recuerda que la compasión comienza por uno mismo, y que solo cuando aprendes a ofrecerte ese amor tierno y paciente, puedes comenzar a disolver esas sombras interiores. Esta señal también puede manifestarse en un diálogo interno negativo y repetitivo, en pensamientos que se critican sin piedad y que alimentan el ciclo de ansiedad. Es importante detener ese ruido mental con prácticas que nos conecten con el presente y con la bondad hacia nosotros mismos, la meditación, la respiración consciente, el estar en la naturaleza. O simplemente un momento de silencio donde puedas decirte sin juicios: está bien sentir esto, estoy aquí para mí. Muchas veces la ansiedad del alma es un grito por la reconciliación interna, por la sanación de heridas que hemos ignorado durante años, por el perdón a nosotros mismos y a los demás. No es un camino fácil, porque implica mirar con valentía las partes de nosotros que hemos escondido, pero es un camino necesario para encontrar la paz auténtica. Permitir que esa ansiedad exista sin resistencias, observarla sin miedo, es el primer paso para transformarla en luz. Recuerda que la oscuridad no existe sin luz, y que cada vez que te ofreces amor y compasión, estás devolviendo esa luz a tu alma, disolviendo poco a poco las sombras que la ansiedad ha tejido. El Dalai Lama dice que el amor es la medicina más poderosa, y que cuando aprendes a amarte de verdad, las ansiedades del alma comienzan a sanar. La quinta señal de que tu ansiedad es del alma y no del cuerpo aparece cuando sientes un profundo deseo de cambio, pero a la vez una paralizante resistencia interna que te impide avanzar. Es como si tu espíritu gritara por liberarse de cadenas invisibles, pero la mente y el corazón se encontraran atrapados en un conflicto constante. Este tira y afloja genera una ansiedad intensa que se siente como un nudo en la garganta, una opresión en el pecho o un torbellino de emociones difíciles de ordenar. El Dalai Lama nos enseña que este tipo de ansiedad es un llamado urgente para que observes con honestidad qué aspectos de tu vida ya no te sirven y que te des permiso para soltar lo que te aprisiona, aunque el cambio asuste. Muchas veces, esta ansiedad nace del miedo a lo desconocido, al abandono de la zona de confort, a la pérdida de aquello que has conocido durante mucho tiempo, aunque ya no te haga bien.
Pero el alma sabe que para crecer y sanar, es necesario atravesar ese miedo y caminar hacia lo nuevo, hacia la transformación. En este sentido, la ansiedad no es un enemigo sino un maestro que te alerta sobre la necesidad de movimiento, de evolución. Sin embargo, ese movimiento no siempre es sencillo ni inmediato. Puede que sientas culpa por querer cambiar o por dejar atrás relaciones, trabajos o hábitos que han formado parte de tu identidad. El Dalai Lama nos recuerda que el cambio es parte del ciclo natural de la vida y que resistirse a él es resistirse a la propia existencia. Cuando reconoces esto, comienzas a aceptar que soltar no significa fracasar, sino abrir espacio para lo que realmente te nutre. Este proceso de liberación es a menudo doloroso porque implica desapegos, pérdidas y confrontaciones internas profundas. Pero también es un proceso sagrado que te conecta con la esencia de tu alma, esa que siempre busca expandirse, amar y vivir en plenitud. Para enfrentar esta ansiedad del alma, es fundamental cultivar la paciencia contigo mismo, porque la transformación lleva su tiempo y no se puede forzar. El Dalai Lama enseña que la práctica del mindfulness y la meditación son herramientas poderosas para observar los pensamientos y emociones sin dejarse arrastrar por ellos. Al aprender a estar presente, te das la oportunidad de escuchar qué dice tu alma sin el ruido del miedo o la urgencia. También es vital rodearte de personas que te apoyen en este camino, que te comprendan y que te ayuden a sostener la vulnerabilidad que implica soltar y renacer. Recuerda que cada paso hacia el cambio, por pequeño que sea, es una victoria para tu alma y una semilla que florecerá en paz interior. Cuando finalmente decides confiar en este proceso, la ansiedad comienza a transformarse en esperanza, en un impulso que te guía hacia una vida más auténtica y plena. Por eso, si sientes esta señal, no la ignores ni la reprimas, abrázala con amor y valor, porque es el alma que te invita a despertar y a vivir en armonía con tu verdadera esencia. Además de estas señales específicas, hay un elemento transversal que muchas veces acompaña la ansiedad del alma y que puede pasar desapercibido si no aprendemos a observar con atención. La sensación de que el tiempo se vuelve un enemigo. No hablo del tiempo cronológico que marca los relojes y calendarios, sino de esa percepción interna que nos dice que no hay suficiente tiempo para sanar, para cambiar, para encontrar paz. Esta urgencia, que puede sentirse como una presión constante en el pecho, es otro indicador de que la ansiedad no es simplemente física, sino una manifestación profunda del alma que se siente atrapada en un ciclo que parece no tener fin. El Dalai Lama nos recuerda que el tiempo es una construcción mental y que el verdadero presente es un espacio sagrado donde reside la paz. Sin embargo, cuando estamos dominados por la ansiedad, perdemos ese contacto con el ahora y quedamos presos en la anticipación o en el recuerdo, en el miedo al futuro o en el dolor del pasado. Esta dispersión temporal es una señal clara de que nuestra alma está pidiendo ayuda para volver a su centro, para aterrizar en el momento presente y reencontrar la calma que siempre ha estado disponible, pero que hemos olvidado cómo alcanzar. La ansiedad del alma con frecuencia nos lleva a querer acelerar procesos internos y externos, a buscar soluciones rápidas o respuestas inmediatas. Pero la sabiduría budista nos enseña que la verdadera transformación ocurre en su propio tiempo, con paciencia y atención plena. Forzar el cambio o buscar atajos solo genera más sufrimiento y nos aleja de la armonía interior. Por eso, reconocer esta sensación de urgencia como una señal de la ansiedad del alma es fundamental para poder desacelerar y reconectarnos con nuestro ritmo natural. A través de prácticas sencillas como la meditación, la respiración consciente o simplemente detenernos a observar nuestro entorno, podemos comenzar a recuperar ese espacio interno donde el tiempo se vuelve aliado y no enemigo. Cuando aprendemos a habitar ese presente con aceptación, la ansiedad comienza a perder fuerza y a transformarse en una invitación amorosa a vivir más plenamente. Además, este reconocimiento nos abre la puerta a comprender que la ansiedad del alma no es un estado permanente, sino un proceso. No estamos destinados a vivir con esa angustia para siempre. El Dalai Lama nos enseña que la compasión hacia nosotros mismos en esos momentos difíciles es el camino hacia la sanación. Permitirte sentir lo que estás sintiendo sin culpa ni juicio, darte permiso para descansar y soltar la necesidad de controlar todo, son actos de amor profundo hacia tu ser interior. Así, poco a poco, el tiempo deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en un aliado que sostiene tu crecimiento y evolución.
Recuerda que cada instante es una oportunidad para regresar a ti, para reconectar con la paz que reside en tu alma y para vivir en armonía con el flujo natural de la vida. Cuando la ansiedad es del alma, también puede manifestarse en la dificultad para encontrar sentido en las experiencias diarias, como si todo estuviera teñido por un velo gris que apaga los colores de la vida. Este sentimiento va más allá del simple aburrimiento o desmotivación pasajera, es una ausencia de significado que pesa en el corazón y que puede hacerte cuestionar para que sigues adelante. El Dalai Lama nos recuerda que la búsqueda de sentido es una necesidad profunda del ser humano y que, cuando se pierde esta conexión, la ansiedad aparece como un síntoma del alma clamando por respuestas auténticas. Es posible que te preguntes, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el propósito de mi sufrimiento? ¿Hay un sentido más allá de esta rutina que me consume? Estas preguntas son legítimas y forman parte del camino hacia la iluminación interior. Sin embargo, en la cultura acelerada y materialista en la que vivimos, muchas veces nos sentimos presionados a ignorar estas inquietudes, a seguir funcionando sin detenernos a reflexionar sobre ellas. Esta desconexión con el sentido puede llevar a un vacío existencial que se expresa en ansiedad, tristeza o incluso desesperanza. El Dalai Lama aconseja cultivar la práctica de la contemplación, un espacio donde puedas explorar esas preguntas sin miedo ni prisa, aceptando que la búsqueda misma es un camino sagrado. Al permitirse sentir la incertidumbre y abrirse al misterio de la vida, el alma comienza a sanar. Además, esta señal de ansiedad espiritual suele venir acompañada de un deseo intenso de trascendencia, de conexión con algo más grande que uno mismo. Este anhelo es natural y parte de nuestra esencia humana. La ansiedad surge cuando ese deseo queda insatisfecho o reprimido, cuando la persona no encuentra vías para expresar y alimentar esa necesidad. En este punto, el Dalai Lama sugiere que la práctica de la meditación, el servicio desinteresado y el contacto con la naturaleza pueden ser caminos para conectar con ese sentido profundo y aliviar la ansiedad. Es en esos momentos de entrega y conexión donde la mente inquieta encuentra descanso y el alma recupera su luz. Reconocer que la ansiedad proviene de la búsqueda de sentido es un paso crucial para no dejarse arrastrar por la desesperación. La invitación es a caminar con paciencia, amor y apertura, sabiendo que cada experiencia, por difícil que sea, aporta una lección valiosa para el crecimiento interior. Cuando empiezas a ver la ansiedad como un maestro y no como un enemigo, abres la puerta a la transformación y a la posibilidad de vivir con mayor plenitud y serenidad. Recuerda que el Dalai Lama enseña que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la paz interior que cultivamos día a día. Y esa paz comienza cuando te permites sentir, explorar y comprender las señales que tu alma te envía a través de la ansiedad. Otra señal profunda de que tu ansiedad proviene del alma y no únicamente del cuerpo es la sensación de estar atrapado en un ciclo repetitivo e infinito de pensamientos y emociones que parecen no tener salida. Como si tu mente estuviera girando en una rueda que nunca deja de moverse, generando una especie de vértigo interno que desgasta el espíritu y nubla el corazón. Este patrón no es simplemente preocuparse por asuntos concretos o eventos puntuales, sino que se convierte en una rumiación constante, una cadena de pensamientos que vuelven una y otra vez, sin que logres detenerlos ni hallar paz. El Dalai Lama nos enseña que la mente humana tiene la tendencia natural a aferrarse a historias que alimentan el sufrimiento, a crear escenarios temidos o recuerdos dolorosos que se repiten en un bucle sin fin. Y que muchas veces esta maquinaria mental es la raíz de la ansiedad profunda que sentimos. Cuando la ansiedad es del alma, esos ciclos no solo son pensamientos negativos, sino que reflejan un desarraigo interior, una mente desconectada de su esencia. Prisionera de patrones mentales que ya no le sirven y que mantienen atrapada la luz que hay en tu interior. Puedes sentir que estás viendo la misma película una y otra vez, con un guión que no cambia, y sin la posibilidad aparente de salir del laberinto. Sin embargo, esta repetición no es un castigo ni un destino fatal, es una invitación sutil y poderosa para que desarrolles la capacidad de observar sin juzgar, sin engancharte emocionalmente en cada pensamiento. El Dalai Lama señala que la práctica del mindfulness y la meditación es fundamental para crear un espacio entre tú y tus pensamientos. Un lugar sagrado donde puedes observar esas historias mentales con compasión y sin identificarse con ellas.
Ese espacio, aunque pequeño al principio, es la semilla de la libertad interior, el primer paso para romper el ciclo que alimenta la ansiedad del alma. En ese silencio y en esa presencia atenta, comienza la comprensión profunda de que los pensamientos son como nubes pasajeras que no definen quién eres ni dictan tu destino. Al reconocer que no eres tus pensamientos, la ansiedad comienza a perder su poder y se transforma en una oportunidad para el crecimiento espiritual y la sanación. Pero este proceso no siempre es sencillo ni lineal, a veces la mente se resiste a soltar esos patrones por miedo a lo desconocido o a enfrentar emociones ocultas. Por eso, buscar ayuda externa, ya sea en la guía espiritual, la terapia o el acompañamiento consciente, es un acto valiente y necesario para deshacer los nudos emocionales que sostienen estos ciclos. No estás solo en este camino, y aceptar apoyo es un signo de fortaleza y amor propio. Además, esos pensamientos repetitivos muchas veces enmascaran heridas emocionales profundas, memorias no sanadas o creencias limitantes que el alma necesita transformar para poder liberarse. El Dalai Lama nos recuerda que la compasión hacia uno mismo es esencial durante este proceso, pues todos compartimos el dolor y la imperfección de ser humanos. La autocompasión nos permite enfrentar esas sombras con ternura y paciencia, reconociendo que el sufrimiento es parte inevitable del camino, pero que también es el motor que impulsa la transformación y el despertar. Recuerda que la ansiedad del alma no es una condena, sino un llamado a despertar y a vivir con mayor presencia y autenticidad. Permítete hacer una pausa profunda en medio del caos mental, respirar con atención y escuchar ese mensaje que viene desde lo más profundo de tu ser con amor y aceptación. Allí, en ese espacio de silencio, está la llave que abre la puerta hacia la libertad interior y la paz verdadera que siempre has buscado. Cuando la ansiedad es del alma, también puede manifestarse como una sensación de constante agotamiento, no tanto físico sino espiritual. Un cansancio profundo que parece no tener descanso aunque duermas o descanses físicamente. Es un desgaste interno que va más allá del cuerpo, una fatiga que nace del alma que se siente sobrecargada, dispersa y sin refugio. Esta señal es particularmente importante porque muchas veces se interpreta erróneamente como simple agotamiento físico o estrés laboral. Y se intenta resolver con descanso superficial o medicamentos que alivian los síntomas pero no la raíz. El Dalai Lama enseña que cuando el alma está herida o desconectada, el cuerpo refleja ese dolor en forma de cansancio persistente, porque no existe separación real entre mente, cuerpo y espíritu. Están entrelazados en una unidad indivisible. Este cansancio del alma se siente como si tuvieras un peso invisible en el pecho, una presión constante que no se va y que reduce la capacidad de disfrutar, de entusiasmarse o de encontrar energía para las actividades cotidianas. Además, esta sensación puede venir acompañada de una apatía profunda, como si la vida hubiera perdido su brillo y ya nada fuera capaz de despertar motivación verdadera. El Dalai Lama nos recuerda que el descanso verdadero no es solo físico, sino espiritual y mental, y que para recuperar esa energía es necesario cuidar también de nuestro ser interior. Esto implica detenernos, alejarnos del ruido externo, y conectarnos con prácticas que nutran el alma, la meditación, la contemplación, la gratitud, la conexión con la naturaleza y la presencia consciente. A veces, para aliviar esta fatiga profunda, es necesario también soltar cargas emocionales y espirituales que hemos acumulado, como resentimientos, culpas o expectativas imposibles que nos hemos impuesto o que otros han impuesto sobre nosotros. El Dalai Lama nos invita a practicar el perdón y la compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, porque esos son caminos que liberan y revitalizan el alma cansada. Reconocer esta señal de ansiedad espiritual es fundamental para no caer en un agotamiento crónico que puede afectar nuestra salud integral. Es una llamada para hacer una pausa consciente y honrar las necesidades profundas de nuestro ser, no solo las urgencias externas. Cuando aprendemos a escuchar esa fatiga del alma y a responder con cuidado y amor, abrimos la puerta a una renovación profunda que revitaliza cuerpo, mente y espíritu. Recuerda que la verdadera fuerza no está en resistir el cansancio, sino en permitirte descansar y renacer desde el interior. Además de las señales que hemos explorado, existe una manifestación sutil pero poderosa que indica que tu ansiedad es del alma, la sensación de estar desconectado de tu propia intuición, de esa voz interna que normalmente guía tus decisiones y te brinda calma.
Cuando esta conexión se pierde o se debilita, comienza un estado de confusión y duda constante que alimenta la ansiedad y el desasosiego. La intuición es el lenguaje del alma, esa sabiduría silenciosa que sabe qué camino tomar incluso cuando la mente no entiende o quiere controlar todo. El Dalai Lama nos enseña que aprender a escuchar esa voz interna es un acto de amor hacia uno mismo, y que la desconexión con la intuición puede surgir cuando estamos demasiado inmersos en el ruido externo, las opiniones ajenas o nuestras propias inseguridades. Cuando la ansiedad proviene del alma, esa desconexión se siente como una niebla densa que dificulta tomar decisiones y confiar en el proceso de la vida. Puedes sentirte atrapado en la indecisión, temeroso de avanzar o de equivocarte, como si la mente estuviera en una batalla constante con el corazón. Esta lucha interna genera un desgaste emocional que aumenta la ansiedad y la sensación de estar perdido. El Dalai Lama aconseja que para recuperar la conexión con la intuición es fundamental cultivar el silencio interior a través de la meditación, la contemplación o simplemente espacios de quietud donde puedas escucharte sin interrupciones. En esos momentos de calma, la voz del alma comienza a hacerse más clara y firme, ofreciendo guía y tranquilidad. También es importante aprender a confiar en uno mismo y en el flujo natural de la vida, reconociendo que no siempre tenemos todas las respuestas y que está bien avanzar con incertidumbre. Esta aceptación reduce la tensión interna y permite que la ansiedad disminuya. Además, la práctica de la compasión hacia uno mismo y la paciencia son herramientas esenciales para acompañar este proceso de reconexión. El Dalai Lama nos recuerda que el camino espiritual no es lineal ni perfecto, y que cada paso, por pequeño que sea, es un avance significativo hacia la sanación. Cuando recuperas la conexión con tu intuición, la ansiedad pierde su poder y se transforma en una señal de que estás en sintonía con tu verdadero ser. Esa armonía interior te permite vivir con mayor confianza, paz y autenticidad, incluso frente a los desafíos. Recuerda que la intuición es un regalo del alma que está siempre disponible, solo necesitas crear el espacio para escucharla y honrarla con amor. Otra señal clara de que tu ansiedad es del alma y no simplemente física es la dificultad para experimentar alegría plena, esa sensación tan sutil y profunda que, cuando se pierde, nos hace sentir como si una parte vital de nosotros estuviera dormida o desconectada. Quizá notes que, aunque estés en situaciones que antes te brindaban felicidad, como estar con amigos, disfrutar de la naturaleza, o realizar actividades que te apasionan, algo interno te mantiene distante. Como si observaras todo a través de un cristal empañado. Esta distancia interna genera un vacío silencioso que, con el tiempo, puede transformarse en frustración, tristeza o incluso una sensación de vacío existencial. El Dalai Lama nos enseña que esta desconexión con la alegría auténtica es una señal inequívoca de que el alma está en desequilibrio y que necesita atención y cuidado conscientes. Cuando la ansiedad nace del alma, no solo se expresa a través del miedo, la inquietud o la angustia, sino también mediante la incapacidad para conectarse con ese placer sencillo y profundo que surge de la vida misma. En la cultura acelerada y llena de estímulos superficiales en la que vivimos, a menudo confundimos la felicidad con la acumulación de bienes materiales o experiencias externas, buscando fuera de nosotros mismos lo que solo pueden hacer desde adentro. El Dalai Lama nos recuerda que la verdadera alegría no depende de las circunstancias externas, sino de la paz interior, de la aceptación profunda y del amor hacia uno mismo. Cuando el alma está inquieta, esa alegría se vuelve esquiva y la ansiedad crece, como una sombra que oscurece la luz que aún habita en nuestro interior. Para sanar esta desconexión es fundamental abrir espacios de silencio y contemplación donde podamos escucharnos sin prisas ni juicios, permitiendo que emerjan las emociones auténticas, sin esconderlas ni reprimirlas. La práctica constante de la meditación, la gratitud consciente, el contacto con la naturaleza y la expresión creativa, ya sea a través del arte, la música o la escritura, son caminos que nutren el alma y abren la puerta a la alegría genuina. Además, el servicio desinteresado a otros, ese acto de entrega sin esperar nada a cambio, es una fuente poderosa de alegría porque conecta nuestro ser con algo más grande, trascendiendo el ego y el aislamiento. Sin embargo, para que esta alegría pueda florecer, es imprescindible permitirnos sentir la totalidad de nuestras emociones, sin censura ni resistencia.
El Dalai Lama enfatiza que aceptar nuestro sufrimiento y vulnerabilidad es el primer paso para abrirnos a la alegría verdadera, porque solo a través de la aceptación podemos trascender el dolor y abrir espacio para la luz. Muchas veces, la ansiedad del alma bloquea esta aceptación, manteniéndonos atrapados en ciclos de autocrítica, miedo o negación, pero también es una señal de que existe un profundo deseo de sanar y vivir con plenitud. Reconocer esta señal requiere valentía y amor propio, pues implica mirar con honestidad y compasión el estado interno y comprometerse con un proceso de transformación profunda. Cuando comienzas a nutrir tu alma con amor, atención y paciencia, la alegría deja de ser una meta lejana y se convierte en un estado natural que surge desde dentro, independiente de las circunstancias externas. Esta alegría serena y duradera, que el Dalai Lama nos invita a cultivar, es la verdadera felicidad, que no depende del azar ni de las posesiones, sino de la conexión profunda con nuestro ser interior y con el presente. En este camino, aprendemos que la alegría no es una emoción superficial ni efímera, sino un estado de ser que se alimenta de la aceptación, la compasión y la presencia plena. Así, la ansiedad del alma se va transformando poco a poco, convirtiéndose en una luz que guía hacia la paz, la libertad y el amor incondicional. Una señal muy profunda y a menudo invisible de que tu ansiedad es del alma y no solo un malestar físico es cuando sientes que dentro de ti hay una batalla constante y silenciosa. Una lucha interna entre dos fuerzas poderosas que parecen no encontrar un punto de equilibrio. Por un lado, la mente que busca controlar, planificar y anticipar el futuro. Por otro, el corazón que anhela descanso, aceptación y vivir plenamente el presente. Esta dualidad interna genera un conflicto tan intenso que desgasta tu energía vital, dejando una sensación de vacío, fatiga emocional y ansiedad que no encuentra una explicación lógica o científica. Es como si estuvieras dividido en dos, con cada parte tirando en direcciones opuestas, creando un caos interno que no te permite encontrar paz ni sosiego. El Dalai Lama nos enseña que este tipo de tensión nace cuando no estamos en armonía con nosotros mismos, cuando la mente y el corazón han dejado de dialogar y se han desconectado, generando un desequilibrio profundo que afecta nuestra salud espiritual y emocional. La ansiedad que surge de esta desconexión es un llamado urgente de tu alma para que observes y reconcilies estas partes. Que aprendas a crear un espacio interno donde la razón y la emoción puedan coexistir en equilibrio y respeto mutuo. Esta integración no significa eliminar uno de los aspectos para favorecer al otro, sino encontrar un camino dinámico donde ambos formen un equipo que te guíe hacia la autenticidad y la serenidad. Para lograrlo, es fundamental cultivar prácticas que te permitan tomar distancia de la mente hiperactiva y conectar con el corazón, con tu intuición y tu sabiduría interna. La meditación, el mindfulness y la contemplación son herramientas esenciales que te ayudan a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos ni dejarte arrastrar por ellos, creando ese espacio de silencio donde puede comenzar la reconciliación. En ese espacio sagrado, empiezas a percibir que ni la mente ni el corazón son enemigos, sino compañeros de viaje que buscan lo mismo, tu bienestar y tu felicidad. También es vital desarrollar la paciencia y la compasión hacia ti mismo durante este proceso, comprendiendo que la integración interna es un camino que requiere tiempo, cuidado y aceptación profunda. El Dalai Lama subraya que la autocompasión es la base para sanar las heridas internas que alimentan esta lucha, y que solo desde el amor incondicional hacia uno mismo podemos abrir la puerta a la paz verdadera. En la medida en que aprendes a abrazar todas tus partes con ternura y aceptación, la ansiedad comienza a disolverse y se transforma en una sensación de armonía, bienestar y plenitud interior. Es como si finalmente pudieras habitar tu propio ser en totalidad, sin rechazo ni resistencia, aceptando tu complejidad y tu humanidad. Esta reconciliación interna abre la puerta a una vida más auténtica y serena, donde la mente y el corazón trabajan juntos en sinfonía para guiarte hacia tu propósito y tu felicidad genuina. Recuerda que la ansiedad es una señal, un mensaje profundo de tu alma que te invita a mirar dentro, a sanar tus heridas y a crecer espiritualmente. Escúchala con amor y agradecimiento, porque en ese mensaje está el camino hacia la libertad interior, la paz profunda y la transformación que tanto anhelas. No temas esa lucha interna, pues es el preludio del despertar y la integración que te llevará a vivir en plenitud y equilibrio. Una señal que muchas veces pasa desapercibida, pero que revela con claridad que tu ansiedad es del alma,
es la sensación de aislamiento profundo. Ese sentimiento que va más allá de la soledad física y se instala en lo más íntimo de tu ser, haciéndote sentir desconectado no solo de las personas que te rodean, sino también de ti mismo. No se trata simplemente de estar solo en un espacio, sino de experimentar un vacío interno que genera una sensación de incomprensión y una profunda invisibilidad. Como si tu esencia estuviera atrapada en una burbuja invisible que nadie puede atravesar ni alcanzar. Este sentimiento es uno de los más dolorosos, pues el ser humano, según el Dalai Lama, es un ser esencialmente interconectado, y cuando esta conexión se rompe o se debilita, nace el sufrimiento. La ansiedad que surge desde el alma muchas veces se expresa a través de esta sensación de separación, que se siente como un peso insoportable que intensifica el desasosiego y la angustia. En esos momentos, puede parecer que no hay nadie a quien acudir, que tus palabras no encuentran eco ni comprensión, y que la carga de la desconexión es demasiado pesada para sostener. Esta experiencia puede llevarte a retraerte emocionalmente, construyendo muros y barreras que intentan protegerte, pero que a la larga solo profundizan tu aislamiento. Sin embargo, esta señal, aunque dolorosa, es también una invitación sutil y profunda para buscar una conexión auténtica y sanadora, empezando por ti mismo. El Dalai Lama nos enseña que la compasión y la empatía no son solo valores externos, sino prácticas internas que comienzan cultivándose dentro de nuestro propio corazón. Solo cuando aprendemos a establecer una relación amorosa, amable y comprensiva con nuestro ser, podemos extender ese amor hacia los demás y reconectar con el mundo. La ansiedad del alma que se manifiesta en el aislamiento es, en realidad, una llamada a volver a casa, a reencontrarnos con nuestra esencia y a cultivar la presencia consciente y el amor propio. A través de prácticas como la meditación, la contemplación y la introspección, podemos abrir espacios internos donde la luz comience a entrar, desvaneciendo las sombras del aislamiento. Este proceso nos permite tender puentes de conexión, primero con nosotros mismos y luego con quienes nos rodean, rompiendo los muros que nos separan y abriéndonos a la experiencia humana en toda su riqueza, complejidad y belleza. Es fundamental recordar que no estás solo en esta experiencia, la sensación de aislamiento es una ilusión creada por el miedo, la desconexión y el sufrimiento no sanado. Reconocer esta señal es un acto de valentía y amor propio, porque implica romper el silencio, aceptar la vulnerabilidad y buscar apoyo. Ya sea en la comunidad espiritual, en amistades sinceras o en profesionales compasivos, el acompañamiento es esencial para sostener este proceso de reconexión. El Dalai Lama enfatiza que la verdadera sanación ocurre en la conexión y en la aceptación, y que cuando nos abrimos con honestidad y humildad, permitimos que la luz penetre las sombras más profundas del alma. Aunque este camino no siempre sea fácil y requiera coraje, es fundamental para transformar la ansiedad en una fuerza que impulse tu crecimiento, tu despertar y tu expansión espiritual. Al final de este proceso, la sensación de aislamiento se disuelve y da paso a una experiencia profunda de unidad, pertenencia y amor incondicional, que reconecta con la esencia divina que habita en cada uno de nosotros y nos recuerda que somos parte inseparable de un todo mucho más grande y amoroso. Finalmente, la última señal que revela que tu ansiedad es del alma y no meramente física es ese sentimiento profundo e inquietante de vacío interior, una sensación de carencia que no se llena con nada externo. Por más que busques llenar ese hueco con posesiones, relaciones o distracciones. Este vacío no es simplemente la ausencia de algo tangible o la soledad pasajera, es una carencia espiritual que se instala en lo más profundo de tu ser, manifestándose como un anhelo sutil y constante. Una inquietud sin nombre que parece residir en el centro mismo de tu existencia. Es ese espacio interior que, aunque intentes ignorar, reclama ser escuchado y atendido, porque es la voz silenciosa de tu alma clamando por conexión, sentido y plenitud. El Dalai Lama nos recuerda que este vacío no es un castigo ni una falla, sino un llamado amoroso de tu alma para que te reconectes con aquello que trasciende lo superficial y efímero. Para que vuelvas a encontrar la fuente genuina de tu esencia, esa paz profunda y esa plenitud auténtica que no dependen de circunstancias externas ni de logros materiales. Cuando la ansiedad surge de este vacío espiritual, todas las soluciones temporales, por más atractivas o urgentes que parezcan, resultan insuficientes y el sufrimiento se extiende, porque el alma sabe que necesita algo más. Algo verdadero,
que no puede ser reemplazado ni por placeres pasajeros ni por éxitos superficiales. Esta sensación puede hacerte sentir perdido, desconectado de ti mismo y del mundo, desconsolado y vacío, como si una parte vital de tu ser estuviera ausente o silenciada. Sin embargo, esta señal dolorosa es también una puerta abierta, una oportunidad para despertar y comenzar un camino de autodescubrimiento y transformación profunda. El Dalai Lama enseña que solo a través de la compasión profunda, la meditación consciente y la aceptación amorosa podemos comenzar a llenar ese vacío desde adentro, no intentando taparlo ni evadirlo, sino abrazándolo con ternura y respeto. La plenitud verdadera no significa la ausencia de dificultades o sufrimiento, sino la capacidad de vivir con amor, presencia y serenidad aún en medio de los desafíos más complejos. Reconocer este vacío interior como una señal de ansiedad del alma es un acto de valentía y honestidad que te invita a abandonar las falsas soluciones y comprometerte con un camino auténtico de crecimiento espiritual y sanación. En este viaje, aprenderás a conectar con tu esencia más profunda, a escuchar la sabiduría silenciosa de tu corazón y a vivir desde un lugar de paz verdadera y aceptación radical. La ansiedad, lejos de ser un enemigo, se convertirá en un maestro paciente y sabio que te guía con amor hacia la libertad interior y la felicidad genuina. Recuerda que no estás solo en esta búsqueda, la experiencia del vacío y la ansiedad del alma es un camino humano universal, una danza sagrada que nos conecta a todos en nuestra humanidad compartida. El Dalai Lama nos recuerda que la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás es el camino que nos une y nos sostiene en este proceso. Permítete abrir tu corazón, respirar profundamente y recibir este mensaje con amor, apertura y esperanza. En el silencio sagrado de tu alma, allí donde cesan las palabras y el ruido, encontrarás la paz profunda que siempre has buscado y la fuerza para seguir adelante con confianza renovada y una luz interior que nunca se apaga. Este es el momento de renacer, de abrazar tu verdad y de caminar hacia una vida plena, consciente y llena de significado.